Bienvenidos a la tercera parte del taller Habilidades de Negociación para resolver conflictos con clientes. En la primera parte estuvimos trabajando con todo lo que tiene que ver con los fundamentos. ¿Qué es el conflicto con el cliente? ¿Cuáles son esas diferencias entre lo que es una queja y un reclamo? ¿Y cómo podemos pasar de negociar desde lo que son las posiciones a negociar desde los intereses? Entonces, en la segunda parte nos enfocamos en organizar lo que es la negociación como un proceso. Hablamos de la preparación, de la exploración, de la generación de opciones, de la evaluación con criterios objetivos, de los acuerdos y del seguimiento. En esta tercera parte vamos a entrar a otro nivel, en cómo se ve, se oye y se siente una negociación que está basada en intereses cuando lo llevamos a la práctica, a la vida real. Cuando usted está de frente con un cliente que tiene emociones reales y que tiene expectativas que son concretas. Así que aquí nos vamos a enfocar en estrategias de comunicación que bajan la tensión y que abren la puerta a que podamos realmente tener un acuerdo. Vamos a hablar de técnicas para explorar los intereses sin que el cliente sienta que andamos investigándolo. Vamos a ver formas en que podemos formular propuestas y decir un no cuidando la relación. Y vamos a tener la oportunidad de mirar estrategias de cortesía y de lenguaje que apoyan la negociación en los contextos de servicio. Así que vamos a comenzar. Aquí vamos a desarrollar un conjunto de estrategias avanzadas de comunicación negociadora que se inspiran en la negociación que está basada en intereses y en la literatura sobre la resolución de conflictos, la experiencia del cliente y el servicio de recuperación. Mientras que las partes anteriores nos estuvimos concentrando en el qué, los conceptos y los procesos, ahora nos vamos a enfocar en el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo formulamos una frase de apertura que baje la defensa? ¿Cómo hacer preguntas que revelen intereses sin invalidar al cliente? ¿Cómo reformulamos las demandas externas para convertirlas en puntos de partida que sean razonables? ¿Cómo estructurar propuestas que sean graduales, que permitan llegar a un punto medio que sea sostenible? ¿Y cómo usar la cortesía como esa herramienta de negociación y no como un adorno? El énfasis está aquí en situaciones reales que nosotros vivimos continuamente en las empresas, en distintos sectores, como lo son el comercio, los servicios profesionales, la educación, la salud, la banca, las telecomunicaciones, los servicios técnicos, no importa. Si estamos en Puerto Rico o en los Estados Unidos, al final del camino, las situaciones son las mismas. Para esta parte, como lo hemos hecho en las partes anteriores, también hemos definido objetivos que esperamos que usted pueda alcanzar. Y el primero es que pueda recordar las características esenciales de la negociación que está basada en intereses en los contextos reales de servicio al cliente. Que pueda comprender ese papel del lenguaje, la cortesía y la empatía como herramientas reales de negociación con nuestros clientes. Que podamos aplicar estrategias de preguntas, reformulación y de propuestas graduales en casos de conflictos con los clientes que nosotros vemos todos los días. Que podamos analizar diálogos de negociación para identificar frases que favorecen o que bloquean los acuerdos a los que queremos llegar. Que podamos evaluar la efectividad de diferentes formas de decir no cuando una petición del cliente no es viable para la empresa. Y finalmente que usted pueda diseñar un guión básico de negociación basada en intereses para un conflicto real en su entorno de trabajo. Vamos a llevar esto de la teoría a la práctica. ¿Cómo suena una negociación basada en intereses en la vida real? La negociación que está basada en intereses propone 4 ideas centrales que ya hemos mencionado anteriormente. Primero, vamos a separar a las personas del problema. Segundo, vamos a buscar enfocarnos en los intereses y no en las posiciones. Vamos a generar opciones que sean de beneficio mutuo, tanto para el cliente como para la empresa. Y vamos a apoyarnos en criterios que sean objetivos. Cuando esto se traduce a una conversación con un cliente, se nota en elementos como los siguientes: el tono de voz y el lenguaje que utiliza la persona de servicio, usted. La disposición a escuchar y a proponer después de entender lo que el cliente está proponiendo. La explicación clara de por qué se ofrecen ciertas opciones y no otras. Y la coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se cumple. La investigación sobre servicio y cortesía con clientes muestra que un lenguaje que es respetuoso, claro y empático mejora la percepción de justicia y facilita esa resolución de conflictos. Incluso
cuando la solución no es exactamente lo que el cliente pidió inicialmente. Hay autores que describen cómo las estrategias de cortesía ayudan a manejar tensiones y a avanzar hacia acuerdos que sean razonables en contextos de reclamos. En resumen, una negociación que está basada en intereses suena distinta a un simple intercambio de posiciones. No es cliente exige y empresa cede o niega, sino cliente y empresa exploran juntos qué es lo más justo y lo más viable para ambas partes. Veamos esas estrategias para abrir las negociaciones y bajar la defensa. El inicio de una conversación puede determinar si el cliente se va a abrir al diálogo o se va a trincherar en su posición, lo que esté exigiendo. Así que yo le propongo 3 pasos de apertura. Acoger la experiencia del cliente. Reconocer la importancia del asunto para ese cliente. Y anunciar la intención en la búsqueda de una solución. Y le voy a recomendar algunas frases que usted puede utilizar para esa apertura. Gracias por traernos esta situación. Entiendo que ha sido muy incómodo para usted y quiero que veamos juntos qué podemos hacer. Comprendo que esto le ha causado molestias. Permítame hacer algunas preguntas para entender mejor el caso y poder proponerle opciones. Aprecio que se haya tomado el tiempo de explicarlo. Nuestro objetivo es manejarlo de la forma más justa posible para usted y para la empresa. ¿Por qué estas frases funcionan? Porque reconoce la emoción sin juzgarla, porque comunica respeto y cortesía, porque anuncia una intención de búsqueda conjunta que reduce la sensación de lucha. La literatura sobre servicio demuestra que después de una falla, el trato interpersonal respetuoso y empático influye tanto como la compensación económica en la satisfacción final del cliente. ¿Qué preguntas estratégicas para descubrir intereses nosotros podemos hacer? Las preguntas son esas herramientas poderosas al principio para pasar de posiciones a intereses. Algunas categorías útiles pueden ser preguntas de aclaración. Cuando usted dice que el servicio fue deficiente, ¿a qué se refiere específicamente? ¿En qué momento sintió que algo comenzó a fallar en el proceso? Preguntas de profundidad. ¿Qué fue lo más que le molestó de esta experiencia? Si tuviera que elegir una sola cosa que quisiera que se corrigiera, ¿cuál sería? Preguntas de futuro deseado. ¿Cómo le gustaría que terminara esta situación para sentir que fue manejada de forma justa? Al final de la conversación, ¿qué resultado le haría sentirse más tranquilo? Preguntas de impacto. ¿De qué manera esto ha afectado su trabajo, su tiempo o sus finanzas? ¿Hay algo adicional que esta situación haya provocado y que debamos considerar? Estas preguntas permiten comprender qué está en juego para el cliente, identificar qué aspectos tienen más peso emocional y recoger información que le va a ayudar a usted a diseñar una solución proporcional. De acuerdo con autores en el 2020, la capacidad de formular preguntas estratégicas y escuchar activamente forma parte del modelo de competencias de negociadores efectivos y es clave para construir acuerdos de calidad. Veamos ahora algunas técnicas que nos ayudan a reformular de la exigencia a la colaboración. Muchas veces nuestros clientes expresan su posición de una manera muy exigente y muy altanera también. O me devuelve el dinero o los voy a reportar. Exijo que me den un servicio completamente gratis por un año, por ejemplo. Cuando nosotros reformulamos, significa devolver el mensaje al cliente con un lenguaje que lo haga más trabajable, sin perder el sentido de lo que dice. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo reformulamos mensajes. Cuando el cliente dice, quiero que me devuelvan todo el dinero, usted puede decir, para usted es importante no asumir un costo por algo que siente que no recibió como se prometió. Veamos qué opciones tenemos para ser justos con usted y a la vez respetar nuestras políticas. Otro ejemplo, el cliente, esto es un desastre, nadie sirve aquí para nada. ¿Cómo podemos reformular eso? Entiendo que su experiencia ha sido frustrante y que siente que no hemos cumplido con lo que esperaba. Me gustaría concentrarme en los puntos específicos que debemos corregir para usted. La reformulación nos ayuda a bajar la confrontación. Traslada la conversación desde el ataque personal al problema en concreto. Recuerde, las situaciones de conflicto las tenemos que sacar de las personas, no son los individuos, son las situaciones, los hechos, en eso es que nos tenemos que concentrar.
y demuestra que hay una escucha activa y un respeto. Veamos propuestas graduales y paquetes de solución. Una vez que nosotros comprendemos cuáles son los intereses que tiene el cliente, llega el momento de hacer o de formular propuestas concretas. Una estrategia muy útil es la propuesta gradual, que ofrece alternativas en distintos niveles. Por ejemplo, la primera opción puede ser la más alineada con la política estándar que tiene la empresa. La segunda opción puede ser una alternativa que da un poco más al cliente a cambio de algo. Por ejemplo, tiempo adicional de contrato o un plan combinado. La tercera opción puede ser una solución excepcional que se reserva para casos que son muy especiales. Vamos a aterrizar esto en un ejemplo. Con lo que me ha explicado, puedo ofrecerle varias alternativas. La primera, podemos reparar el equipo sin costo y verificarlo en su lugar de trabajo. La segunda, además de la reparación sin costo, podemos extender la garantía por 6 meses de manera que se sienta más seguro con el uso. Tercera alternativa, en casos como este, en ocasiones hemos sustituido el equipo por un modelo superior con ajuste de precio mínimo. Si le interesa, puedo explicarle cuáles son las alternativas. Quisiera que miremos juntos cuál de estas opciones se ajusta mejor a lo que usted necesita. Este tipo de propuesta demuestra una disposición a buscar soluciones. Mantiene claridad sobre los límites de la empresa y permite que el cliente se sienta que tiene la voz para tomar la decisión. Los enfoques de co-creación de valor en la recuperación del servicio muestran que cuando el cliente participa en la elección de la solución, eso aumenta la percepción de justicia y su lealtad. ¿Cómo decir no sin destruir la relación con el cliente? Hay ocasiones en que el cliente solicita algo que simplemente no es viable, legalmente hablando, financieramente hablando o por alguna razón ética. Cuando nosotros negociamos no significa que vamos a decir sí a todo lo que nos pide el cliente. Significa que vamos a manejar el no de una forma que sea clara y honesta, que sea respetuosa, que ofrezca alternativas reales. Y para esto yo le voy a proponer 4 pasos, ¿verdad? Para que usted se le haga más fácil manejar ese no sin que afecte la relación con el cliente. Primer paso, reconocer el pedido y la emoción. Entiendo lo que usted solicita y comprendo por qué le gustaría que pudiéramos hacerlo. Segundo paso, explicar el límite de una manera sencilla. Sin embargo, la legislación y nuestras políticas no nos permiten devolver el dinero después de este tiempo. ¿Por qué? Y usted le da la razón. Tercer paso, ofrecer una alternativa que sea viable. Lo que sí podemos hacer por usted en este momento es tal cosa. El cuarto paso es cuidar el cierre de la interacción. Sabemos que no es exactamente lo que usted pidió, pero queremos que sienta que hemos buscado una opción justa y responsable. El programa de negociación de Harvard ha destacado la importancia de combinar la firmeza en los límites con respeto y con empatía hacia la otra parte, especialmente cuando se trata de clientes que son difíciles, que pueden reaccionar con una intención o con una emoción muy elevada. Decir no de una manera bien dicha no destruye la relación. Un sí mal dado que después no se puede cumplir o sostener, eso sí la destruye. Tengamos presente que el lenguaje de cortesía y respeto es una herramienta de negociación. Lo debemos utilizar como herramienta de negociación. En una investigación que se hizo en el 2022 se encontró que las estrategias de cortesía en las interacciones con los clientes permiten manejar mejor los desacuerdos y evitar que esos escalen. Algunos lineamientos son los siguientes. Evitar frases que suenen a confrontación. Por ejemplo, debemos evitar lo siguiente. Usted no me está entendiendo. Preferiblemente le debemos decir, tal vez no me he explicado con claridad. Permítame presentarlo de otra manera. Lo segundo, evite las acusaciones. De la siguiente manera, evite decir, usted no siguió las instrucciones. Preferiblemente diga, parece que hubo una diferencia entre lo que explicamos y lo que usted pudo aplicar en la práctica. Veamos juntos dónde se dio esa diferencia. Lo tercero, utilizar un lenguaje que sea inclusivo. Veamos juntos las opciones. Examinemos el caso paso a paso. Cuarta herramienta, mantener la calma aunque el cliente eleve el tono.
Las investigaciones sobre emociones en fallas de servicio al cliente indican que si la persona que atiende mantiene un tono regulado y respetuoso, es más probable que la emoción del cliente baje, disminuya en la medida con el tiempo que esa interacción se va dando. En pocas palabras, la cortesía no es debilidad, tengamos eso presente. Es una estrategia profesional al servicio de una negociación más efectiva. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios para poder poner en práctica, en función, en contexto, esto que les he estado explicando. El primer ejercicio es una reformulación. Le voy a leer esta frase que dice el cliente. Ustedes lo que quieren es robarle el dinero a uno. Esto es un abuso. ¿Qué va a hacer usted? Escriba una reformulación que reconozca la emoción del cliente y que traslade el foco del ataque hacia un problema concreto. Lo segundo que usted va a hacer es revisar su frase y asegurarse de no responder a la acusación de una manera defensiva y mantener un tono profesional y respetuoso. Segundo ejercicio que usted va a hacer. Piense en un cliente que está exigiendo algo que usted considera que es excesivo. Escriba lo siguiente. 2 preguntas de aclaración que le haría. 2 preguntas de futuro deseado para entender qué resultado sería justo para esa persona. Ejercicio número 3. Diseñe una propuesta gradual. Utiliza el siguiente escenario. Hay una persona que contrató un servicio de instalación de cámaras de seguridad. El sistema funciona, pero está insatisfecho porque el técnico llegó tarde y la capacitación fue muy rápida. Exige que se le devuelva la mitad del dinero. Diseñe 3 niveles de propuesta. Opción 1, dentro de la política estándar. Opción 2, una mejora sobre la opción 1. Opción 3, una alternativa de valor añadido que pueda ser viable en situaciones especiales. Ejercicio número 4, ¿cómo decir no? Piense en una situación real de su trabajo en la que un cliente pidió algo que usted no podía conceder. Escriba lo siguiente, la forma en que usted dijo el no en aquel momento, si es que lo recuerda. Una nueva versión de su respuesta siguiendo la estructura de los 4 pasos. Reconocer el pedido y la emoción, explicar el límite, ofrecer la alternativa y cuidar el cierre. Ahora vamos a un ejercicio práctico integrador. Aquí vamos a consolidar lo que hemos estado discutiendo en esta parte. El caso es el siguiente. Un cliente empresarial en Puerto Rico contrata un servicio de mantenimiento mensual para sus impresoras. Alega que en 3 ocasiones el técnico llegó tarde y tuvo que reorganizar parte del trabajo de su oficina. Pide cancelar el contrato sin penalidad y recibir un reembolso por los meses anteriores porque el servicio nunca fue puntual. Estas son las instrucciones. Escriba una frase de apertura que acoja la experiencia, que reconozca la importancia del tema y que presente la intención de buscar una solución. Luego, diseñe 3 preguntas estratégicas para descubrir intereses. Propongan al menos 2 opciones de solución que atiendan el impacto del incumplimiento de la puntualidad y que sean razonables para la empresa. Elija una opción y redacte la explicación que daría al cliente cuidando el lenguaje de cortesía, la claridad y las referencias a criterios de justicia y de responsabilidad. Ahora le voy a presentar unos ejercicios de selección múltiple. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito de la reformulación en una negociación con clientes? La primera opción, repetir lo que el cliente dice palabra por palabra. Segunda opción, demostrar que la persona de servicio domina la terminología técnica. Tercera opción, devolver el mensaje del cliente con un lenguaje más manejable sin cambiar su sentido. Cuarta opción, convencer al cliente de que esté equivocado. Segundo ejercicio de selección múltiple. Una propuesta gradual se utiliza principalmente para, opción 1, presentar una sola solución sin alternativas. Opción 2, ofrecer niveles de solución que permitan elegir la opción más adecuada para ambas partes. Opción 3, aumentar el precio cada vez que el cliente duda. Opción 4, aplazar la decisión y evitar el conflicto. Ahora lo invito a que escriba 2 ejemplos de preguntas que le ayudarían a descubrir los intereses de un cliente que está pidiendo una compensación muy alta. El siguiente ejercicio es otro ejercicio de selección múltiple. Decir no de manera efectiva en una negociación con clientes implica
Número 1. Negarse sin explicaciones para proteger la autoridad de la empresa. Opción 2. Ofrecer siempre algo gratis para que el cliente no se enoje. Opción 3. Reconocer el pedido, explicar el límite, ofrecer alternativas y cuidar el cierre de la conversación. Y opción 4. Culpar a otra área de la organización para quedar bien con el cliente. Ahora, describa una frase que usted suele utilizar cuando un cliente se queja. Luego, lo invito a que responda lo siguiente. ¿Esa frase ayuda a bajar la tensión y abrir un espacio para la negociación o la cierra? ¿Qué cambio podría hacerle a esa frase? Ahora lo invito a que detenga el video para que entre en un proceso de reflexión sobre todo lo que hemos discutido y los ejercicios que he puesto a su disposición. En esta tercera parte, hemos trabajado en el cómo suena en la práctica una negociación que está basada en intereses con clientes. Hemos hablado de estrategias de apertura que acogen la experiencia del cliente y bajan las defensas. También hemos tenido la oportunidad de hablar de preguntas estratégicas para descubrir intereses y no solo escuchar las posiciones que tienen los clientes. Hemos también discutido técnicas de reformulación que convierten los ataques y las exigencias en puntos de partida para negociar. Hemos presentado propuestas graduales y paquetes de solución que permiten construir esos acuerdos de manera más equilibrada. También hemos visto formas de decir el no, cuidando la relación y ofreciendo alternativas que son responsables. Y el uso del lenguaje de cortesía y de respeto como esa herramienta profesional de negociación. La invitación es a que comience a observar sus propias conversaciones con clientes y se pregunte lo siguiente. ¿Estoy discutiendo posiciones o estoy realmente buscando intereses y construyendo opciones? Siéntese a reflexionar. Analice sobre este contenido, cómo usted actúa y se comporta continuamente con sus clientes cuando entra en ese proceso de negociación. Hemos concluido la tercera parte de este taller y estoy ansiosa de verlo en la siguiente parte.